y en Europa. Y les decíamos, el Banco Central Europeo subió en 50 puntos básicos su tasa de interés. Y para hablar de este tema y la situación del sistema financiero mundial, nos acompaña hasta ahora desde Bogotá Andrés Pardo, quien fue ex viceministro de Hacienda en Colombia. Andrés, un gusto saludarte, que también estás como director de estrategias de XP en Latinoamérica. Qué bueno que estés con nosotros aquí en DNews. Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya la veíamos en estas notas anteriores, la situación es compleja, un mercado totalmente hostil. Primero voy a preguntarle sobre este incremento de las tasas de interés en Europa y después hablamos de Credit Suisse y también de Silicon Valley Bank. Se está encareciendo el crédito en Europa. ¿Cómo se puede tomar esta subida de tasas por parte del Banco Central? ¿Ya se llegó al tope? ¿Podemos tener más adelante como algunas medidas de crecimiento en tasas mucho más leves? Pues Sergio, a ver, digamos que con todo lo que habían venido pasando estos últimos días, la expectativa que había para hoy era que posiblemente el Banco Central Europeo moderara su subida de tasas de interés. Digamos que en la reunión pasada ellos habían anunciado muy claramente que muy posiblemente iban a aumentar 50 puntos base en esta reunión y seguramente se iban a necesitar aumentos adicionales. Y eso es principalmente motivado por el tema de la inflación, que ha venido subiendo. En este momento la inflación en Europa está en niveles de 8,5%, cuando la meta es de 2%. Uno de esos fenómenos que pues, digamos, estamos viviendo en buena parte del mundo. Pero pues la expectativa era que tal vez por la situación de lo que ocurrió, este estrés financiero en el sector bancario en Estados Unidos y que también ha comenzado a afectar a Europa, posiblemente el Banco Central moderara esa subida de tasas de interés o incluso no la subiera. Ahora, ellos definitivamente decidieron subir sus tasas de interés en 50 puntos base, que era lo que tenían previsto un poco, pero hicieron primero un cambio de lenguaje en donde básicamente lo que están diciendo es, mire, ya no, o sea, básicamente no nos dieron una señal de que más adelante se vienen más incrementos. Sin embargo, dejaron las puertas abiertas y un poco es como tener la flexibilidad de que dependiendo un poco cómo sigue evolucionando este estrés que hay en el sector bancario en Estados Unidos y en Europa, pudiera ya no más aumentos de tasas de interés o moderar las subidas que vienen hacia adelante y comenzar a enfocarse no tanto en el tema de la inflación, sino en el tema de riesgos financieros y obviamente lo que eso puede implicar para el crecimiento económico en la zona euro. Sí. Pero pues digamos que la señal de hoy fue muy clara en decir, oiga, el tema de la inflación todavía es un tema que nos preocupa demasiado, pero tengan en cuenta que nosotros tenemos un montón de otras herramientas y otras facilidades en donde podemos proveer liquidez en caso de que sea necesario, siendo conscientes nosotros en este momento de que el sistema bancario europeo está mucho más sólido de lo que tal vez estaba hace 10 o 12 años cuando ocurrió la crisis financiera global. Así es, Andrés, y justamente sobre eso se hablaba, que Europa estaba más preparado para lo que se preveía en una recesión mundial en este 2023 y que podían esquivarlo de una manera mucho más fuerte. Pero una inflación del 8% frente a lo estimado de un 2% sigue golpeando el bolsillo de los habitantes en Europa y, por supuesto, de los migrantes latinoamericanos que han llegado a Europa a una mejor calidad de vida, que se han encontrado con un viejo continente mucho más costoso. Acceder al crédito es mucho más costoso. ¿Qué se puede esperar a continuación? Usted hablaba de diferentes variables que pueden afectar la decisión del Banco Central Europeo para seguir aumentando o no las tasas de interés. ¿Un colapso de algunos bancos usted lo ve en el radar próximamente en Europa? Pues a ver, nuestro escenario base es que eso no debería ocurrir, pero pues obviamente con lo que ocurrió en estos últimos días, pues claramente las alertas están prendidas. Las principales economías del mundo están haciendo un escrutinio un poco mayor a sus respectivos bancos. Digamos que obviamente todos los bancos centrales le hacen un seguimiento constante a sus respectivos sectores bancarios y en términos generales, pues digamos que la situación de los bancos, como dije anteriormente, es bastante sólida en cuanto a capitalización, en cuanto a las métricas de cubrimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante que tener en cuenta y es que los bancos son o el sector bancario está muy expuesto a cambios muy bruscos en temas de confianza. Si la confianza se evapora, claro, como eso no es una métrica que exista, eso simplemente es un poco lo que se estaba mostrando
en las notas que ustedes estaban mostrando anteriormente cuando estaban mostrando la nota de Credit Suisse, y es un tema de, oiga, si la situación empeora, yo me preocupo y entonces comienzo a sacar mi dinero de Credit Suisse y lo paso a otro banco. Ese es el tipo de cosas en que la confianza de la gente comienza a evaporar, si se puede, se evapora muy rápidamente, por más de que los bancos le muestren a uno de que la situación está bien, pues es muy difícil combatir contra eso. Entonces, digamos que el rol del Banco Central en alguna medida también es estar ahí presente para decir, mire, nosotros estamos dispuestos a proveer liquidez en caso de que sea necesario, un poco similar a lo que hizo el Banco Central en Estados Unidos el fin de semana pasado con lo que estaba pasando con el Silicon Valley Bank, en donde se anunció una facilidad de liquidez a los bancos para tener acceso a liquidez de corto plazo, respaldado por activos a su valor en el cual lo compraron, lo cual pues obviamente ayudó un poco a mitigar algunas de las presiones que se estaban viendo a finales de la semana pasada, pero pues ahora digamos, Europa está viviendo este tema con el contagio que se dio con Credit Suisse, y pues el Banco Central suizo tuvo que tomar unas medidas adicionales. Ahora el Banco Central Europeo pues obviamente está enviando una señal un poco de cautela, y pues toca un poco ver cómo evolucionan las cosas de aquí hacia adelante, pero de nuevo el mensaje importante de los bancos centrales es decir, estamos aquí dispuestos a proveer la liquidez y tenemos las herramientas para tratar de moderar el impacto que esto pueda tener. Y definitivamente ellos son los llamados a dar ese salvavidas y tranquilidad, como usted lo dice, que genere confianza. Hablando de ese tema de confianza y regresándonos hacia los Estados Unidos, de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, la calificadora Moody's ha dado en su más reciente informe, le bajó la perspectiva a todo el sector financiero en los Estados Unidos, de estable a negativa. ¿Usted ve que ellos están previendo alguna situación compleja para la liquidez de los bancos en los Estados Unidos? Pues a ver, claramente con lo que ha venido pasando en este momento ha habido un choque en términos de confianza al sector bancario, y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Y no es tan fácil recuperarlo de un momento a otro. O sea, de nuevo, yo creo que las medidas que los bancos centrales y que pues, el Banco Central en Estados Unidos tomó es importante para recuperar parte de esa confianza, pero pues hay unos bancos que están afectados, pues o sea, ya vimos una quiebra de 3 bancos, hay un cuarto banco en este momento, que es el First Republic Bank, que sus acciones también han estado cayendo de manera importante, y ya hay unas discusiones sobre posiblemente una especie de rescate que le puedan dar algunos de los otros bancos grandes en Estados Unidos. Entonces, pues digamos, aquí obviamente los mercados financieros están muy atentos a cómo sigue evolucionando este tema, que otros bancos estén en la mitad del escrutinio, que puedan estar teniendo problemas, por ejemplo, de confianza, de personas que de pronto están comenzando a sacar sus depósitos, que en alguna medida está ocurriendo. Una de las cosas que, por ejemplo, se están viendo en este momento es que muchos de los bancos pequeños y medianos en Estados Unidos están teniendo un poco de pérdidas de depósitos, que mucha gente ha comenzado a pasar a los bancos grandes, como por ejemplo el caso de JP Morgan, que es un banco pues muy grande y que se considera que es pues, de esos que pueden generar un riesgo sistémico. Sí. Entonces, como digo, hay un tema de confianza que ha sido afectada en este momento. Los bancos centrales están haciendo su parte para tratar de restaurar esa confianza, pero es un tema que no necesariamente se soluciona de un momento a otro. También hay que tener en cuenta que muchos de estos bancos también están muy interrelacionados con el sector financiero como un todo. Y el sector financiero, estoy hablando de fondos de pensiones, de, todo está unido. De hedge funds. En tema global todo está unido. Exactamente, y por eso es que Credit Suisse genera tanta incertidumbre, porque Credit Suisse, al ser un banco muy grande que está muy interrelacionado con muchas partes del sector financiero en el mundo entero, entonces eso genera unas complicaciones de que algunas entidades financieras que normalmente estaban haciendo negocios con Credit Suisse decidan, oiga, tengo susto de que de pronto vaya a tener un problema con Credit Suisse, y entonces yo necesito cortar mis líneas de créditos con este banco suizo y tratar de buscar unas líneas de crédito con otro banco. Pero para eso pues se tienen que desapalancar un poco mientras consiguen líneas de crédito por otro lado. Andrés, pregunta, y para Latinoamérica, desde XP Investment, ¿ustedes han analizado si esto le puede repercutir a Latinoamérica? ¿Hay alguna zozobra de alguna entidad financiera en este lado del mundo que les cause también algún tipo de incertidumbre?
Pues mire, en términos generales, el sector bancario en la mayoría de los países de América Latina está en una situación bastante sólida y la verdad es que en este momento no ha habido un impacto muy significativo por parte de esto. Cuando me refiero a impacto significativo es que no es que haya una pérdida de confianza en el sector bancario en la región en términos generales. Sin embargo, pues no se puede desconocer que lo que está pasando en el mundo entero pues también afecta a la región a través del canal financiero. Y el canal financiero me refiero a lo que está pasando con los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en estos días es que primero la prima de riesgo hacia los países de América Latina se ha aumentado, las monedas se han devaluado, las acciones pues, digamos, los índices accionarios de la región han perdido valor. Y entonces, pues eso pues, tiene unas implicaciones obviamente sobre lo que puede ser la dinámica de crecimiento en esos países. Pero de nuevo, es una especie como de canal financiero en donde sí hay una afectación financiera y esa afectación en últimas puede tener un impacto sobre la actividad económica, que pues seguramente va a ser el caso. O sea, digamos, si este tema financiero global y de bancario global comienza a afectar la dinámica de crecimiento económico en Europa y en Estados Unidos, pues obviamente también los países de la región en América Latina se van a ver afectados porque entre menos crezca Estados Unidos, pues también eso afecta las exportaciones que nosotros hacemos a Estados Unidos, el hecho de que el crédito esté más oneroso en todo el mundo, pues también dificulta para los países de la región poderse endeudar en los mercados internacionales e incluso también los locales por subidas de tasas de interés. Entonces, no es que no haya un efecto, no es que estemos totalmente aislados de lo que está pasando en el mundo entero, pero digamos que el tema de exposición directa hacia la banca internacional, creo que en el caso de América Latina, en algunos casos puede ser un poco más limitada de lo que se ve en otras partes del mundo. Definitivamente, lo que hablábamos al inicio de la entrevista, Andrés, el crédito es mucho más costoso en todo el mundo en este momento. Y según lo que usted nos está diciendo, pues de continuar la incertidumbre en estos últimos días del mes de marzo, pues vamos a tener un dólar fuerte en Latinoamérica, como en Colombia hoy, que otra vez está alcanzando a los 4.900 pesos. ¿Usted prevé eso también? ¿Un dólar muy fuerte en lo que resta de este primer trimestre? Pues como digo, depende un poco de cómo sigue evolucionando este tema de estrés bancario. Si esto comienza a empeorarse, porque como digo, cuando comienzan estas situaciones como la que vimos en la última semana, eso comienza a generar un poco vulnerabilidad en el sector bancario en términos generales en el mundo entero. Entonces, otros bancos comienzan a tener algunas situaciones complicadas porque las subidas de tasas de interés de pronto los han afectado y entonces uno comienza a descubrir algunas grietas que tal vez se han venido armando en este rompecabezas tan complejo que es el sistema financiero internacional. Entonces, si este tema de estrés bancario pues, empeora, pues seguramente lo que vamos a ver es una salida de flujos de inversión a los países emergentes, un poco por esa aversión al riesgo. Y eso pues obviamente implica también seguramente un debilitamiento de las monedas y un fortalecimiento del dólar frente a las monedas de la región. Así es, pues es Andrés Pardo, director de estrategias para América Latina de XP Investment y también ex viceministro de Hacienda de Colombia. Andrés, gracias por darnos a conocer su opinión sobre esta situación. De seguro que los televidentes quedaron muy concretos con estas declaraciones suyas de la situación financiera que está pasando en todo el mundo. Un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.